Bueno, lo que vamos a ver ahora es un dispositivo electrónico que se llama transistor. En este caso, el más elemental de todos es un transistor BJT. Yo no voy a ahondar en detalles en esto, simplemente voy a explicar el transistor por medio de un circuito equivalente, circuito que ustedes seguramente conocen. Es el circuito de la izquierda. Aquí tenemos un relé convencional y las partes de un relé, sabemos muy bien, relé o relay, como le quieran decir, son en realidad son dos circuitos, ¿sí? Todo relé o relay tiene dos circuitos. El circuito de la bobina y el circuito del interruptor o switch. El circuito de la bobina es llamado también circuito controlador y el circuito del switch es llamado circuito controlado. En el caso de la bobina disponemos de un interruptor y una fuente de alimentación que en este caso he colocado de 5 volts. Después, en todo caso, cuando hagamos el práctico les voy a contar algunas cosas. ¿Por qué de 5 volts, digamos? Y por qué he colocado aquí también de 5 volts. Bueno, lo cierto es que si ustedes cierran este circuito, sucede lo que sucede en todo relé. El switch o interruptor cambia de estado y al cambiar de estado la corriente fluye a través de la lámpara. Pero adviertan que el circuito del switch o lámpara está alimentado por otra fuente distinta. Es una fuente de 12 volts que no tiene nada que ver con la de 5, sin embargo están ambas unidas entre sí a través del terminal GND. Ustedes me dirán, ¿es estrictamente necesario unirlos? No, no es estrictamente necesario. Yo lo hice porque quiero ver o quiero mostrar un paralelismo entre estos dos circuitos. Entonces, aquí hay una corriente de bobina que es una corriente de valor más bien pequeña, del orden de los miliamperes. Y aquí hay una corriente a través de la lámpara y el switch mucho mayor, porque es la corriente que sale de la fuente de 12 volts, pero es la corriente que también está en función de la lámpara, y esta corriente puede ser del orden de los amperes. Y este es el negocio de usar circuitos con relé, ¿sí? El relé es un dispositivo que nos permite con poca energía gobernar una carga de potencia, en este caso representado por una lamparita, pero podría ser otro dispositivo como un motor. Entonces, aquí vemos con mucha claridad dos circuitos distintos, un circuito controlador y un circuito controlado. Muy bien. Vamos ahora con el circuito de la derecha. Yo puse aquí un cartel, circuitos equivalentes. Ustedes me dirán, ¿y por qué son equivalentes? Me dirán, ¿son iguales? No, iguales no. Equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Bueno, que hay una relación entre ellos desde el punto de vista de operación. Aquí tenemos un dispositivo que se llama transistor BJT. El transistor hace las veces de relé. O sea, va a hacer el mismo trabajo que un relé. Y aquí también existe un circuito controlador. Y aquí también existe un circuito controlado. Como ven, esto tiene una equivalencia con el circuito de la izquierda. Hay un circuito controlador y hay un circuito controlado. Pero el transistor ¿qué es? Es un dispositivo electrónico. ¿Y el relé qué es? Hice macana. Ahí está. ¿Y el relé qué es? Y el relé es un dispositivo electromecánico. Así que son diferentes, claro, son diferentes. Y entonces, ¿por qué tenemos que usar un transistor que aparentemente es más complejo si ya tenemos el relé? Porque hay aplicaciones en las cuales un relé no se puede usar. ¿Cuándo? Cuando queremos usar una señal PWM para gobernar una carga. ¿Se acuerdan de la señal PWM? Bueno, ahora llegó el momento de justificar por qué vimos señal PWM. Aquí yo estoy entregando una batería de 5 volts, pero piensen ustedes que en vez de haber una batería de 5 volts, aquí hay un Arduino.
Entonces, no necesariamente voy a entregar una tensión continua, puedo entregar una señal de pulsos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no lo puedo hacer con el relé? Porque el relé es un dispositivo que tiene muchísima inercia porque es un elemento, un dispositivo electromecánico. O sea, no puede este interruptor conmutar con la frecuencia con que sí lo puede hacer un transistor. Un transistor no tiene ningún problema en conmutar sus terminales internos millones de veces por segundo. Pero eso en un relé es impensable. Impensable. Entonces, aquí viene la necesidad de usar un dispositivo electrónico como un transistor para gobernar cargas. Vamos a ver cómo funciona. Cierro el interruptor y hay una corriente pequeña de control y hay una corriente grande controlada. Esta corriente de control o controladora es una corriente de los miliamperes. Normalmente más pequeña, mucho más pequeña, 10 veces más pequeña, que una corriente controladora en un relé, ya que la bobina de un relé suele pedir, dependiendo del modelo del relé, ¿no? Pero en estos relés pequeños de uso con Arduino, y piden entre 70 y 100 miliamperes, dependiendo del modelo, seguro que piden. Y acá, pues con 10 miliamperes nos arreglamos para esta corriente. Y en el caso del circuito controlado, aquí estamos hablando de amperes. Todo depende de la fuente y depende de la lamparita, la carga. Ahí se aplica ley de Ohm para que ustedes determinen la corriente. En todo caso, háganme acordar para que lo veamos luego cuando hagamos los prácticos. Así que, resumen, estos dos circuitos son equivalentes. Los relés se han usado y se siguen usando muchísimo. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, ¿y por qué se siguen usando? Si al final, porque en algunas aplicaciones, por ejemplo automotrices e industriales, es más barato, cuando la potencia es considerable, colocar un relé y no un transistor. Un transistor de potencia es un dispositivo caro. En cambio, un relé de potencia, para el beneficio que tiene, no es tan caro. Sí, es un dispositivo muy lento y por lo tanto hay aplicaciones en las que no se puede usar y tenemos que ir a los transistores. Finalmente, ¿este es el único tipo de transistor que existe? Respuesta, no. Hay otros tipos de transistores que son de tecnología más moderna, como los IGBT, por ejemplo, o IGBT, hay inclusive MOSFET también, aunque los MOSFET no son nuevos, tienen décadas de uso. Bueno, tanto los MOSFET como los IGBT son dispositivos de potencia que se usan muchísimo en vez de un simple transistor BJT como el que he mostrado. Ustedes me dirán, ¿y por qué hace falta usar esos otros dispositivos, IGBT, MOSFET? Porque son de mayor rendimiento, sobre todo cuando hablamos de potencia. Entonces, rendimiento significa que desperdician menos energía, son más eficientes y pueden trabajar a frecuencias enormes. Aplicaciones de los IGBT. Bueno, los nuevos aire acondicionados, inverter, las nuevas heladeras, refrigeradores, inverter, toda la tecnología inverter usa tecnología IGBT para el control de los compresores. ¿Dónde más? Los autos eléctricos. Todos los autos eléctricos, la parte que se llama driver, que es la parte electrónica de potencia que gobierna el motor eléctrico o los motores eléctricos, dependiendo del modelo del auto, usan tecnología IGBT. ¿Dónde más? Las soldaduras, las máquinas de soldar de esta época, las MIG y las máquinas de soldar portátiles, todas usan tecnología IGBT y hay miles de aplicaciones más de tecnología IGBT. Yo no voy a ahondar porque tampoco domino todas las tecnologías, pero simplemente les digo que
los transistores BJT ya cada vez se usan menos porque no tienen tan buen rendimiento, ¿sí? Lo que ocurre es que son baratos y son fáciles de usar, entonces por eso siguen existiendo. Muy bien, ¿cómo hacemos ahora para ir de aquí al circuito que yo les había propuesto en el Tinker? Bueno, aquí está el mismo circuito, el mismo, muchachos, chicos, el mismo circuito acá. Y ustedes dirán, pero esto no se entiende. Bueno, es tarea del estudiante buscar un correlato, es decir, entre este circuito esquemático y este circuito que ya es físico real. O sea, simulado, pero quiero decir con partes que simulan ser físicas. Entonces, ¿será que va a funcionar igual esto? Vamos a apagar el otro simulador. ¿Será que funcionará igual? Y bueno, vamos a echar a andar este simulador y cambio la llave y eureka. Adviertan que aquí el Arduino está solamente para entregar 5 voltios. Aquí no usamos el Arduino como computadora, no estamos tomando datos. Entonces, simplemente usamos como fuente de energía por el momento. Y la fuente externa es la que alimenta la lamparita. Y el Arduino alimenta el circuito que se llama de base. Yo no quiero entrar en tecnicismos para no complicarles la vida, no es el objetivo de estas clases, pero simplemente decirles que el circuito controlador, que es de poquita corriente, entonces provee el Arduino. El Arduino puede entregar una corriente pequeña, pero alimentar una lámpara de potencia o un motor ya no. El Arduino ya no tiene esa capacidad. Bueno, con esto entonces ya tenemos una primera aproximación a uso de circuitos con transistores. El próximo práctico tiene que ver ya en colocar, en vez de una lamparita, vamos a poner un motorcito y vamos a usar el circuito, el código de Arduino que hemos usado en un práctico anterior para generar una señal PWM. Con eso van a tener, digamos, la idea redonda, ¿sí? Aquí tenemos solamente un circuito on-off, no tenemos otra cosa, con una llavecita, ¿sí? Pero cuando el on-off lo haga el mismo Arduino, entonces vamos a ver otras cosas. Bueno, llegamos hasta acá entonces con esta grabación.